Hola, hola mis YouTube lovers, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Andreina Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video. Quiero darle las gracias de verdad a todas las personas que se han tomado su tiempo de ver mi primer video, de compartirlo, de suscribirse. De verdad, muchas gracias por el apoyo y espero que el contenido que siga subiendo sea de su agrado. Así que sin más, vamos a comenzar. Y como ya vieron en el título, el día de hoy estaremos probando dulces típicos dominicanos. Para aquel que no sabe, que apenas me está conociendo, yo soy venezolana, pero tengo ya casi 6 años viviendo en la República Dominicana. Y este video me inspiró porque en este tiempo que llevo viviendo aquí, pues la mayoría de estos dulces que les voy a mostrar hoy no los había probado. Bueno, de los que compré realmente nunca había probado ninguno. Y por eso decidí hacer este video. Y bueno, fui a un supermercado, a la sección de dulces, o sea que todo lo que ustedes van a ver aquí no es que tienen que ir a un sitio específico turístico para poderlos conseguir, sino que si usted viene de visita a República Dominicana, sepa que en la mayoría de supermercados usted va a conseguir este tipo de dulces. Vamos a iniciar. Por supuesto, tengo mi vaso de agua, mi bote de agua aquí, porque por ahí vi que es bueno tomarse su sorbito de agua entre una cosa y otra, primero para no empalagarse, yo me empalago súper rápido, y segundo para que uno pueda tener la diferencia de sabores entre uno y otro. Vamos a comenzar con este de pasta de naranja. Ahí lo ven, nunca he probado un dulce de naranja así. Normalmente los dulces de naranja que yo he probado es uno que hacen en mi tierra, que es con maicena. O sea, sacan el jugo de la naranja, lo ponen a hervir, después preparan maicena, se lo echan y ahí hay un dulce de naranja. Bien, vamos a abrir espacio aquí. Está bien envuelto, por lo menos. Bien envuelto así está. Aquí tiene una cintica, mi super cuchillo. Ok. Ya, ahora sí. Abrí, miren el tamaño, es un buen pedazo. No me huele tanto a naranja. Huele como a guayaba. Pensé que iba a oler más a naranja, pero huele a guayaba. La voy a picar porque, como comprenderán, esto es un pedazo demasiado grande y yo no me voy a comer todo eso. Entonces tampoco le voy a pegar el diente ahí. Porque lo puedo regalar. A ver. No huele a naranja. Ay. Espérense que a mí siempre me pasa esto. Como que me da algo en la mandíbula. No huele a naranja, pero sabe a naranja. Ahora sí. Está rico. Un poquito, diría yo, se siente como un amargo al final. Quizás sea porque le procesan también la piel blanca de la naranja. Por lo que yo he visto, no soy especialista en eso, pero la piel blanca de la naranja o el limón tiende a poner amarga las cosas. Entonces, ese amargo al final, después que tú lo masticas y te lo tragas, como que no sé, como que no me cuadra. O sea, al principio tú lo muerdes, y rico. Pero miren, o sea, la sensación que estoy teniendo en este momento, como de amargo, como que no me cuadra mucho. Este de naranja le vamos a poner, sería puntuación del 1 al 5 de naranjitas. Vamos a ponerle 3 naranjitas a este. Mi sorbito de agua para limpiar la cavidad bucal y continuar probando. Vamos a darle a este. Y este es de maní. Vamos a ver si yo logro abrir esta vaina. Está bien pegado, miren. En este de maní lo abrí, pero antes de... Dice que tiene, los ingredientes son maní, azúcar refinado, me imagino que se refina, azúcar crema y naranja agria. Entonces, la respectiva picada. Ahí esto está muy chiquito. Ya va, eso no se vale. Lo piqué demasiado pequeño. Ahora sí. Vamos a ver. Está rico. Me gusta. Me gusta. A mí me gusta mucho la semilla. Siento que para aquel que no le gusta el maní, este dulce, por la combinación que tiene, la miel, la cosa,
le va a gustar. Así que del 1 al 5 en manicitos le vamos a poner un respectivo 4. Entonces vamos a probar este de leche con cajuil, también que es otra semilla. El que no la conoce, le voy a dejar una fotico por ahí. Aquí le dicen cajuil, no sé si tiene otro nombre en otro país. Si es así, déjenme en los comentarios. Mira, aquí se llama tal cosa, tal nombre. Y dice que tiene leche, azúcar, pulpa de cajuil, ácido cítrico, solvato de potasio y benzoato de sodio. Yo no sé, esos son los ingredientes, ustedes sabrán. Especialista en esto, me dirá si esos ingredientes también están mal o qué. La verdad, yo no había leído ese tipo de ingredientes, ahora que lo pienso. En cosa dulce, benzoato de sodio. Ok, bueno, sigamos. Muy, pero muy sabroso. Wow, me encantó. Así se ve, pero veo que por aquí tiene como una línea, me imagino que ahí está el cajuil. Huele como a guayaba. A mí todo me huele a guayaba, yo no sé por qué. Vamos a ver este pedacito que tiene. Ah, sí, es como una cremita de... El relleno que les acabo de mostrar, que se ve así como que si fuera guayaba. Wow, está deliciosa. Suavecita. Como una cremita. Me encantó. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Si usted no ha probado este dulce, te lo recomiendo. El de leche con cajuil. Búsquelo, mire. No se va a arrepentir, está delicioso. Y si es como yo, que se empalaga, pues bueno, es un buen pedazo que puede durar, no sé. A mí un pedazo de esto fácilmente me dura el año entero. Ah, caray, eso sí me interesa. Y seguimos en la probadera y voy a optar por este, que me trae maravillosos recuerdos. Espero que sea como yo creo que es. Este es de Dulcería Rodríguez. Ah, pero somos familia. Cuando viene a ver, como dicen aquí, cuando viene a ver somos familia, porque yo soy Rodríguez también, o sea... Aunque aquí hay muchos Rodríguez, honestamente. Cuando yo llegué a este país y empecé a ver que no sé qué Rodríguez, y yo, oh, pero mira, qué casualidad. Este dice que es dulce de leche, pero en una presentación así como un rollito. Y pues vamos a ver. Les digo que me parece conocido porque en Venezuela hay un dulce que lo venden así y es de caña de azúcar. Ay, ¿cómo se llama ese dulce? A mí ahora se me olvidó. Yo me pongo a hablar aquí que se parece a no sé qué y no me acuerdo del nombre. Miren. Vamos a picarlo. Ay, parece como... Esto parece como cuando tú comes marshmallows. La sensación es igualita, así. ¡Chu! Me gusta la suavidad que tiene. Yo no le leí los ingredientes. A ver si sale otra vaina de benzoato de yo no sé qué. Aquí dice leche, azúcar, bicarbonato de sodio, sorbato de potasio y dióxido de titanio. ¿Dióxido de titanio? Bueno, dejemos así. Vamos a probar. Sí. Sí me gusta. Así tenga dióxido de yo no sé cuánto. Esto está bueno. Y miren, lo que yo les digo que es así como una... Se vuelve como una pastica. Cuando tú lo picas parece un marshmallow. Pero después, mira. Chan, chan, chan. Sí, como una pastica. Como cuando tú... Yo hacía eso con la plastilina. Le hacía así, chan, chan, chan. Y me imaginaba que me la podía comer, pero obviamente no me la comía. What the fuck? Está muy rico. Está sabroso, me gusta. Ay, yo no le di puntuación al... Ay, Dios mío. Yo
No le di puntuación al de leche con cahuil, gracias. Y ustedes que están viendo no me lo acordaron. El de leche con cahuil le doy un 5. Pasticitas de cahuil tienen 5 puntos. Y a este dulce de leche en esta versión como de rollito le voy a dar un 4.5 porque puede que aparezca otro que también me gusta muchísimo, entonces bueno. Y continuando con la probadera, vamos a optar por cortado de leche. Y aquí es muy famoso. Yo pensé, yo no sé si en Mérida, que es de donde yo soy, yo llegué a probar eso. La verdad no recuerdo. No me juzguen, tengo 6 años fuera del país y hay vainas que se me han cruzado que ya yo no me acuerdo qué era, así que no era. Pero me parece, a ver, les explico un poco. Allá hay un dulce, o sea, cuando lo vi se me pareció. Allá se hace una preparación de un dulce, sí, típico más que todo de los pueblos, que es la leche que le sacan a las vacas cuando recién paren a sus crías. Esa primera leche se le llama calostros. Entonces yo sé que le hacen como un proceso que, o sea, la leche no sale líquida, sino que le salen como unos pedacitos. Yo no recuerdo muy bien si es que eso, qué es lo que le hacen. Lo cierto es que queda así como con trocitos la leche. Le agregan panela, que es papelón, o aquí creo que es pilón. Entonces cuando lo vi, dije, ay, pero esto se me parece como al dulce de calostros. Y el que no ha comido calostros no sabe lo que se pierde, es muy rico. Y no es que yo le esté quitando la comida al becerro, no. Eso lo hacen allá, no es que, o sea, la vaca tiene mucha leche, o sea, no es como que, ay, sí, Andreina le robaba la comida al becerrito recién nacido, no. Es un ejemplo que esto se me parece a eso. El que sea de allá y que lo haya probado y sepa lo que estoy hablando, lo va a entender. Entonces, vamos a ver si les puedo mostrar. Ven que tiene unos trocitos. No sé de qué serán esos trocitos. Aquí dice que es cortado de leche, pero, o sea, no sé si le agregaron algo más. Miren cómo se ve. Ojalá se pueda apreciar ahí algo. Sí, tiene unos trocitos. Yo nunca he probado esto. Les digo, aquí es muy famoso. La gente menciona mucho el cortado de leche. Voy a agarrar suficiente porque no voy a meter otra vez la cuchara. Vamos a ver. Esto tiene que ser calostro. Sí o sí tiene que ser calostro. El que hizo esto, ¿de dónde es esto? Dulcería Piloto. Si alguien remotamente ve este video, por favor, dígame que esto es calostro de leche. Esto es calostro porque es calostro. Yo dije que no iba a meter más la cuchara y la metí. Esto hace gracia. Ustedes saben que cuando uno prueba algo y vuelve y le mete la cuchara, esa vaina se daña, ¿verdad? Eso se va a dañar, lamentándolo mucho, porque Dios te lo baboseó, André, y no te lo baboseó, y eso no va a servir más. Pero está súper rico, me encantó. O sea, lo probé y sentí como que estaba comiendo los calostros de leche que yo comía cuando estaba chiquita. Así que tiene un 5. Y siguiendo con nuestra degustación de dulces dominicanos típicos, yo tengo que abrir este porque es que estos colores me dicen, pruébame, 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 pruébame. Yo lo compré realmente por el color, porque se ve como bonito y tiene que ser también sabroso, qué sé yo, algo bueno tiene que tener. Miren, antes que se me olvide, yo estaba viendo que esto tiene un nombre bien raro. Bandeja de canquiña. Dominicano que esté viendo este video y sepa que es canquiña, por favor le agradezco que lo coloque en los comentarios, gracias. Pero bueno, dice canquiña, esa palabra se me parece como algo que mencionan aquí, que se parece como a quiña, pero no recuerdo. Algo que termina en quiña, pero ahora mismo no me acuerdo. Se dice que sus ingredientes, vamos a ver, a ver. Azúcar, agua, color y sabor artificial y ácido acético. Oye, ácido acético, el otro era ácido titánico. Ay, Dios mío. Bueno, me imagino que eso se puede porque es algo parte de la fórmula para hacer esto, o sea, pero sí me causa como curiosidad estos nombres. Ácido acético, ok. Dominicano que esté viendo este video, por favor dígame caquiña, es una mata, es un grano. Bueno,
Venezolano que me ve no se va a tomar a mal la palabra grano. Dominicano que me ve también va a decir, ay, dijo grano. Bueno, en fin, no voy a dar muchas explicaciones respecto a eso. Ok, ustedes me entendieron. Vamos a ver qué tal. ¿A qué tal sabe? No. Ay, no. Muy artificial. De verdad. No sé si fue porque ya probé estos otros, que son más naturales. Muy artificial. No sé qué yo esperaba con estos colores, esta cosa muy lindo, muy llamativo, pero no me gustó. Súper artificial. No, de verdad. Este dulce le doy de 2. Un 2 porque la presentación está linda, los colores están lindos, pero para mi gusto, ojo, para mi gusto, habrá otra gente que sí le guste, se siente demasiado artificial, o sea, no lo compraría otra vez. Vamos a seguir con los de esta presentación, que son dulce de leche con, y en esta oportunidad será el dulce de leche con guayaba. Yo sí he probado dulces de leche con guayaba. En Venezuela hacen uno riquísimo que le dicen bocadillo y tiene la mitad que es así como sabor a dulce de leche y por una esquinita y por otra esquinita guayaba. Es espectacular, lo amo, lo adoro, es mi dulce favorito allá tradicional. Espero conseguir una foto y ponérselas aquí en la edición, pero sé que este va a estar rico. Va a estar rico primero porque es de la misma gente, segundo porque yo sé de esto. Esto va a estar bueno. Si lo quieren probar bien, en la mitad, o sea, en la mitad del cuadrito, ahí donde está la guayaba, el dulce de leche y todo lo demás. Es que no hay perdedera. Ya va, que yo no sé por qué me da una vaina aquí, como un calambre. Miren, esto está Espectacuplus. Espectacuplus. Si usted quiere asegurar su compra en dulces típicos de lugares, que no falte el de dulce de leche. El de dulce de leche. Así que de bloquecitos de leche con guayaba le vamos a poner un 5 también. Un 5 porque se lo merecen, porque está rico, porque es el mejor dulce. Y para ya salir de esa misma línea de los dulces, de ese estilo, vamos a abrir esta cosilla. Ahora, si ustedes vieran el reguero que yo tengo aquí, que una vez termine este video tengo que limpiar automáticamente porque las hormigas van a hacer fiesta hoy aquí en esta casa. Fiesta van a hacer. Me encanta ellas. En esta partecita donde trae el relleno, entonces este dice que es con naranja. Lo vamos a probar ahora. Ese relleno no está bueno. Tiene un sabor amargo. Dios mío, está muy amarga esa naranja. Miren, personas que hacen este dulce, de verdad. Se lo digo de corazón. Revisen si es que le están poniendo la cascarita blanca en el proceso de cocción. Porque es que sabe amargo. La cremita de naranja. O sea, miren. La cremita de naranja. Voy a dar otro chance, ya va. Le voy a dar otro chance. A ver si es que no sé qué pasó. Si era que yo tenía algo en una muela. Ok. No. De verdad. Revisen eso. La combinación está muy interesante, dulce de leche con naranja, pero algo está pasando ahí que me le está poniendo ese amargo a esa naranja. Así que, de puntuación, por el dulce de leche obviamente le puedo dar un 2 por el dulce de leche, pero lamentablemente le pusieron ese relleno de naranja, el relleno de naranja no está bueno y por eso le voy a poner un 2. Aquí viene uno muy interesante. Yo lo he probado el dulce de coco, pero este dice que es dulce de coco y leche.
El que yo he probado normalmente son como unas bolitas, vienen en bolitas, así como aplastaditos, que se ven como el coquito rallado. Bueno, no lo he probado así en pasta. Yo sé que no hay perdedera, o sea, el coco es espectacular. A mí me encanta el coco. Por cierto, este es de Dulcería Rodríguez, de mis primos, de mi family. ¿Se imaginan que yo soy familia de ellos? No, no creo. No creo, no creo. Dulce de leche y coco. Hacemos el picado estrella para yo poder regalar esto porque ojalá se me va a dañar todo esto aquí en la casa. Y hacemos la prueba maravillosa. Que obviamente no va a estar malo. Oigan, cuando a unas principiantes le pasan unas vainas, de verdad yo no puedo creer. O sea, yo estaba grabando por bloques, todo bien, verificando, Ah, no, pero yo dije, bueno, lo último, voy a grabar así ya seguido para salir de esto más rápido. Pues resulta que la cámara había dado una alerta de que se estaba calentando, se detuvo y yo no me di cuenta. Yo seguí probando, seguí mostrando y la cámara no estaba grabando. Gracias. Y bueno, aquí estoy en un nuevo día porque evidentemente se me hizo tarde, se hizo de noche, tenía que hacer más cosas y no pude continuar. Ya había tomado mi tiempo de hacer el video con todos los dulces que yo creía que había quedado todo perfecto. Pero como no fue así, aquí estoy en un nuevo día tratando de imitar el mismo outfit. Así que si ven diferencias, perdón. Pero nada, aquí no nos detenemos, seguimos adelante, que el mundo no se ha acabado. Yo había quedado en el dulce de leche, en el dulce de coco y leche, que me encantó. Este dulce está súper rico. Pensé que iba a tener quizás algunos trocitos de coco. Usualmente los dulces pues traen sus trocitos, pero no fue así. Así que a este dulce de coco y leche le doy su merecido 5 porque está espectacular. Yo que soy amante del coco, lo amé. Y seguimos con el dulce de ajonjolí. Déjenme quitarle la envoltura que le puse porque no quería tener aquí una batalla de hormigas detrás de mis dulces. Este de ajonjolí. Yo no los voy a probar otra vez porque de verdad no soy tan dulcera. Ya los probé, ya sé qué decirles, así que con eso no hay inconveniente. Miren, aquí está el pedacito que había cortado y había probado. Me gusta el ajonjolí, pero después que tú lo masticas y te lo comes, tiene un saborcito amargo. No sé por qué, pero ese amargo al final no me gustó mucho. Sí, la combinación con la miel que tiene sabe bueno, pero no fue tanto mi favorito. Por eso que les digo del amargo, quizás había que hacerle otro proceso a la semilla de ajonjolí, no lo sé. Pero ese amargo al final pues no me gustó. Así que este dulce va a tener un 3.5. Ahora les voy a mostrar otro. Este es palitos de coco. Este tengo que decirles que tampoco me encantó debido a que se siente también muy artificial, igual que el otro que les mostré. Déjame ver que lo tengo por aquí. Que este, de los de colores. Lo sentí muy artificial, demasiado dulce también, extremadamente dulce. Por eso no me gustó tanto. Creí que iba a ser como más natural, o sea, como decía, palitos de coco. Yo me imaginé que era que de alguna manera tú ibas a sentir como el coco, como cuando tú masticas lo de adentro del coco, pero no. Entonces a estos palitos de coco también le doy un 3.5 porque no me encantó tanto. Y seguimos con uno que su presentación es bien interesante. Se llama raspadura de leche. Este también lo probé, por supuesto. Yo muy emocionada, diciendo, hablando, cha, 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 cha. Pero bueno, así es la vida. No todo sale como queremos siempre. Por algo será. Miren, este viene envuelto como en una hoja de plátano. Cuando yo lo vi por primera vez pensé que era hoja de plátano, pero les voy a mostrar un poquito que cuando tú la abres es como parece un cartón. Entonces ahí yo dudé si realmente era hoja de plátano o no sé.
entonces ¿en qué estará envuelto? Porque a simple vista pareciera hoja de plátano. De este dulce el sabor estaba muy rico, me gustó, pero es súper duro. O sea, con este dulce no se te vira un diente porque yo hice la prueba, mira. De poquito en poquito tú le vas sacando. Bueno, pero el sabor sí está rico. El sabor está muy bueno. Pero con este dulce fácilmente, si tú un día vas por la calle, viene un malandro y que a quitarte la cartera, tú le dices, lleva, déjame llevarme mis dulcecitos por lo menos. Róbate todo lo que tú quieras. Y tú agarras esto y zapalam. Le das un tate quieto al malandro porque está tan duro que fácilmente tú desmayas a alguien por ahí. Es lo único, porque rico sí está. Raspadura de leche. Me imagino yo que viene siendo como algo que queda en la olla. ¿A ustedes no les suena eso? Cuando uno comía en la casa de la abuela, de la mamá o de alguien conocido que uno raspaba la olla, a mí me encantaba raspar la olla. Lo que quedara en el fondo, yo peleaba con mi hermana por eso. Y siempre raspaba la olla. Así que a este, le voy a dar un 4 porque está muy rico el sabor. Lo único es ese detallito que está súper duro. Continuamos aquí con uno que fue mi favorito. De verdad, fue mi favorito. Crema de leche con piña. Este me encantó de verdad. O sea, tiene trozos de piña. Desde que uno lo ve, pareciera incluso crema pastelera. El olor es espectacular. Bueno, me gustó tanto que miren ya dónde va el potecito. Le he dado de cucharada tras cucharada, un día una cucharada, otro día otra cucharada y así voy. Por eso a este dulce le doy un merecido 5. Si usted lo ve por ahí en un supermercado, en la parte de dulces tradicionales de República Dominicana, cómprelo que no se va a arrepentir. Está súper, súper rico. Y por último, pero no menos importante, les tengo este dulce que lo compré porque me llamó mucho la atención de qué está hecho. Y es jalea de batata. Yo usualmente compro batata. Para los que no saben qué es la batata o quizá le tiene otro nombre, yo voy a poner una fotico por aquí de la batata. A mí me encanta, yo casi siempre la compro para acompañar mis comidas. Aunque sí he visto en el súper que dice batata amarilla, batata blanca y creo que batata morada, no sé. Imagino que este sería de la amarilla por el color que tiene. Debo decir que la probé y tenía más expectativas. No fue mi favorita esta y les voy a decir por qué. Número 1, está súper dulce. El que ha comido batata sabe que la batata de por sí es dulce. Entonces, quizá la combinación, yo la moví bien, todo perfecto, pero me pareció extremadamente dulce. Y lo segundo, que no me gustó mucho, es que se le sienten los pedacitos de batata. Entonces, no, es como unos grumitos que se sienten medio extraño, como medio arenosito, no sé, una sensación rara, que no me gustó mucho. Por eso, a este dulce de jalea con batata le doy un 3.5. Un 3.5 porque de verdad no fue tampoco que... Está ahí término medio. Por eso le daré esa puntuación. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Bueno, de hoy, de ayer, de todo lo que pasó, todos los acontecimientos. Pero no importa. No importa porque al final del día hay que resolver, hay que repetir, hay que hacer. Es parte de esto. Yo sabía a lo que me enfrentaba, voy a estar más atenta. Así que, si te ha gustado este video, por favor, suscríbete, que nada te cuesta. Si te gusta mi contenido, dale esa parte de suscripción, tu like, tu comentario. Si saben eso de la canquiña, por favor, coméntemelo. Dominicano o dominicana que me esté viendo, dígame canquiña es tal cosa, canquiña no sé qué, es primera vez que lo escucho. Si usted ya ha comido estos dulces, ¿cuál fue que le gustó más? Si usted no los conocía, pues vaya, compre, pruébelo. Si es de aquí, si no es de aquí, cuando venga de vacaciones, en fin.
Nos veremos en una próxima oportunidad porque vengo con más contenido, probando cosas, mostrando cosas, haciendo cosas y de todo cosas. Así que, ¡mua! Bendiciones.